Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su programa Master Plus. En esta ocasión, con una edición especial, más bien un estreno de una sección que se llama Los Cuadernos de Polín. Sí, porque obviamente está dentro del canal de Polín, el Gansito Blanco, de su servidor. Y el día de hoy vamos a hablar un tema. Ahorita que en estos momentos estamos viendo la situación que ha generado la cosa esa, o sea, el virus ese. Reitero que no digo su nombre porque me parece, pero vamos a ver que ha sacado muchas cosas esta cosa en lo sanitario, en lo económico, en lo político y en lo social. Pero en especial vamos a ver cómo se ha dado, cómo se ha dado en un tema que vamos a abordar en esta ocasión, entre la relación entre el gobierno y la iniciativa privada. ¿Mm? Es decir, ¿cómo ha sido la relación entre el gobierno y la iniciativa privada? En este momento, pues no vamos a hablar lo que está pasando en este momento, porque creo que nos llevaríamos mucho tiempo y luego van a decir que me pueden decir de muchas cosas, me pueden decir quizá Chairo o me pueden decir Fifi. No se trata de eso, no. Vamos a hablar desde los tiempos en que esta relación del gobierno y la iniciativa privada se ha manifestado desde tiempos muy tensos. Podemos decir que a principios, más o menos en los años 40, la relación del gobierno y la iniciativa privada fue bastante aceptable, salvo una pequeña diferencia que tuvieron los empresarios con Adolfo López Mateos, cuando no rompió relaciones diplomáticas, su gobierno, claro, con el régimen de Cuba. Sin embargo, nos vamos a tener que ir a esta fecha para ver que este conflicto del gobierno y iniciativa privada no es nada nuevo, pero que de alguna forma ha marcado la política económica del país en los últimos años, aunque ha habido unos pequeños lapsos en los años recientes. Y para esto, amigos y amigas, vamos a irnos a esta fecha, septiembre 1973. Una fecha, un mes y un año muy convulsivo en el mundo. Imagínense ustedes, estamos hablando de que en el mundo hubo situaciones bastante, pues, conflictos muy fuertes. Por ejemplo, tenemos en el caso del mundo el escándalo Watergate, que en ese momento se estaba viviendo en pleno, con las investigaciones que le estaban haciendo al presidente, que más adelante renuncia, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Desde luego, el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre, que derroca al presidente, al compañero presidente, el único y original para mí, compañero presidente Salvador Allende. Y desde luego ya a finales de ese mes, la guerra del Yom Kippur. Esta guerra ocurre ya casi a finales de ese mes y que se da, como usted, es de las tantas guerras entre Israel con sus vecinos árabes, que es Egipto, Siria y Jordania. Aunque esta ocasión, en esta guerra, Israel, si bien logró una victoria, fue la más costosa que ha tenido en su historia. O sea, perdió muchos hombres, muchos armamento, y sobre todo tuvo una gran presión internacional para poder lograr la paz, que después la firma con dos países, que es Egipto y Jordania. Bueno, esto ocurrió en el mundo, y ustedes se preguntarán, ¿qué estaba ocurriendo en México en ese año de 1973? Bueno, pues bueno, pues aparte de que la gente en aquella época, en el año 73, pues la gente estaba muy metida en la televisión, sobre todo viendo Sube Pelayo Sube, que era un programa que tenía mucho rente en aquella época. Y ya empezaba a ver también estaban los niños, veíamos, yo era niño en aquella época, al tío Gamboín con Pacho Pajín y Salchichitas, quizás los de mi edad se acuerdan. Pero en México, al padre que todos estábamos viendo, al tío Gamboín, ya Sube Pelayo Sube, ¿qué ocurrió en México? Ocurrió en México un suceso que cambió totalmente la relación entre el gobierno y la iniciativa privada. Y esto fue la muerte de este personaje, Eugenio Garza Sada.
Y ustedes me van a preguntar, ¿y quién es este señor? Bueno, pues imagínense ustedes, amigos y amigas, que era el dueño, pues sí, era el hombre más rico de México en aquella época, el dueño del entonces, sí, poderoso, y vaya que lo era, Grupo Monterrey. Estoy hablando de una empresa que en ese tiempo se llamaba Visa, Vidriera Industrial S.A., que actualmente, para que ustedes la ubiquen actualmente, amigos, es FEMSA, que es la que tiene la licencia de la Coca-Cola, es la que distribuye Coca-Cola aquí en México, y para que, digamos, bueno, si les doy este dato también más certero, es la dueña de los Oxxo, ¿sí? De los Oxxo, de las tiendas Oxxo, aquella que vamos a comprar luego, que la Coca, que la Caguama, y si se les antoja unos hot dogs, no se los recomiendo, saben como a llanta. Bueno, pero esta muerte de este señor fue a manos de este grupo. Bueno, realmente ocurrió un intento de secuestro de la llamada Liga Comunista, 23 de septiembre, que tenía entre su plan pues secuestrar a este señor. Imagínense ustedes, claro, habían dicho que eran unos valientes, y vaya que lo fueron, pero no se sabe muy bien, no quedó muy clara su muerte de este señor de Garza Sada. Hay quienes dicen que fue asesinado por un grupo, por los guerrilleros, porque intentaron secuestrarlo. Otros dicen que estuvo en medio del fuego cruzado entre su escolta, que trató de impedir el secuestro, y los guerrilleros, o que por ahí se dice que había agentes de la Dirección Federal de Seguridad, es la policía política, o era la policía política del gobierno, del régimen del PRI, reitero, del PRI, y por eso ocurrió su muerte. Pero esta muerte, independientemente de que haya muerto este señor, sí cimbró realmente a toda la opinión pública nacional e incluso a la sociedad mexicana. Tan es así que metió en un verdadero conflicto a la iniciativa privada, que en ese tiempo estaba muy bien fuerte, bueno, fuerte que siempre ha estado, pero en ese tiempo era bastante fuerte, con el presidente Luis Echeverría, el cual el presidente Echeverría se las daba de progresista, se las daba de populista, se sentía de izquierda, no tanto, bueno, no sé quién se parece. Y entonces ocurrió pues un incidente que el presidente Echeverría, pues ahí se vio cuando asiste a los funerales de este señor allá en Monterrey, y cuando están hablando algunos voceros de la iniciativa privada, uno de ellos que se le fue encima, como quien dice, a la yugular, que se llamaba Ricardo Margain, le tiró, pero bonito, acusando al gobierno de Echeverría de solapar a estos grupos guerrilleros. Y cosa curiosa, este asesinato ocurrió días después del golpe de Estado en Chile. Entonces, pues como que esto generó pues una verdadera, pues una crisis social política entre el gobierno de Echeverría y la iniciativa privada. Aquí podemos hablar de un primer conflicto entre el gobierno de la República, con la iniciativa privada. Entonces, ante la posibilidad, y esto es lo que vamos a abarcar en este momento, ante la posibilidad de que el gobierno, que la iniciativa privada sacara sus capitales del país, el presidente Echeverría lleva a cabo esto. Entra el Estado benefactor, es decir, impone una política de Estado benefactor que es muy diferente, amigos, a lo que manejan las teorías keynesianas, ¿no? Porque muchos confunden el estatismo con el Estado, con la teoría de Keynes, del economista británico John Maynard Keynes, que habla de que el Estado debe de dar las facilidades para la inversión. Pues fue lo que hizo el presidente Roosevelt, y en cierta medida lo hizo algunos ministros del Reino Unido. Pero en México, Echeverría manejó, esto también se le conoce como el desarrollo compartido. ¿Y cómo se manifestó esta situación? A través de esto, de las empresas paraestatales. Es decir, el gobierno de Echeverría, ante el temor de que los empresarios, el sector empresarial, iba a sacar sus capitales del país, decide comprar con dinero público, con fondos del Estado, ¿sí? Con dinero público del Estado, obviamente, repito, empresas paraestatales, para más o menos compensar y tener mantener la actividad productiva en el país. Que en ese momento el país
no dependía tanto del petróleo, ojo, sino que dependía mucho de la participación de las empresas. Pero como ustedes saben, las empresas paraestatales fueron muy mal administradas debido a la bendita corrupción que siempre ha estado, eso siempre ha estado la corrupción, querían que la quieren quitar, y también debido a que recibía grandes recursos por parte del Estado, pero eran improductivas. Entonces, vamos al año de 1976, que es el último año del sexenio de Luis Echeverría, y a pesar de que las empresas seguían generando pérdidas, las empresas paraestatales, el gobierno de Echeverría decide pedir más recursos y lo dijo muy claramente que no necesitaba recursos, no, que no iba a pedir ningún centavo al extranjero. ¿Le suena conocido, verdad? Y al final de cuentas, ya al final de su sexenio, en el año 76, tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Al Fondo Monetario Internacional para poder tener recursos, pero, ahora sí como dice la canción, pero, le ponen como requisito fundamental que devalúe la moneda. Es decir, que la moneda, en este caso el peso mexicano, se mantenga en banda de flotación. Fíjense ustedes que el peso desde este año, 1954, estaba a 12.50 por dólar. Y se mantuvo esto más de 22 años. Pero para el 30 de agosto de 1976, vean ustedes los años que se mantuvo el peso, el dólar 12.50, para el 30 de agosto, o sea, 2 días antes de su último informe de gobierno, se llegó a, agárrense fuerte, agárrense por ahí si me están viendo en este momento, a 25 por dólar. Sí, estamos hablando de una devaluación del 100%, y si lo vemos en términos reales, amigos, serían actualmente 25,000 pesos de estos, los 23,000, 24,000 pesos actuales de esta magnitud. Pero el presidente Echeverría quiso minimizar esto con aquella famosa frase que dijo 2 frases, una que se hizo muy bien aclarada a él, y que dijo que la devaluación y nos perjudica, y nos beneficia, sino todo lo contrario. Y cuando tuve esos kilométricos informes de gobierno que duraron hasta 5 horas, imagínense, qué bárbaros, ¿no? Cómo lo dio la Teresa. Bueno, toda la borregada la aplaudió. Muchos de esas borregadas están actualmente en la 4T, no les digo nombres. Y aplaudieron cuando dijo que era una medida dolorosa, pero necesaria. Y pues imagínense ustedes todos los chistes que hicieron de él, bastante fuertes. Hasta su propio antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, le preguntaron que qué opinaba de Echeverría, de su sucesor, y Díaz Ordaz, cuando estaba a punto de ser embajador, fue nombrado embajador de México en España, aparte del 68, dijo esto que se quedó: a mí me hacían chistes por feo, no por pendejo, imagínense ustedes. Bueno, y entonces nos vamos, por cierto, se hablaba un rumor, vean ustedes de dónde empezaron las fake news, amigos, desde un golpe de Estado que iba a ocurrir el día 20 de noviembre del 76, o sea, 10 días antes de su terminación de su mandato de este señor, que por cierto tuvo el poder hasta el último segundo de cuando entregó en el sexenio de 1976 a 1982, y su sucesor es José López Portillo, o Jolopo, como quieran llamarle. Bueno, López Portillo, también ya llegada a la presidencia de la República en el año 76, mantiene una distancia no tan sana, con el sector empresarial. Y solamente le queda un recurso, que es el que va a impulsar la economía nacional. Efectivamente, estoy hablando, y pongan atención, amigos y amigas, de qué recurso va a usar este señor para impulsar el desarrollo de la economía nacional. Me estoy refiriendo al petróleo. Sí, esto tiene como antecedentes, ven ustedes que tiene mucho antecedente con la guerra del Yom Kippur, sí, porque cuando ocurre la guerra de Yom Kippur, donde, repito, Israel estuvo a punto de ser derrotado por los árabes, casi pierde esa guerra Israel, pero los países de la Liga Árabe, que muchos son petroleros, utilizaron su mejor arma, que es el petróleo,
Y en los años 73, 74, imponen un bloqueo a Occidente, en la cual no le iban a vender ni una sola gota de petróleo a Occidente. Entonces, ¿qué decían los cosmetas? ¿Dónde hay petróleo? Ah, pues en Venezuela, pues en México. Y en ese momento, por los años 74-75, el presidente Echeverría ordena los primeros estudios de exploración en el sureste mexicano. Y para 1978 y 79 ya se descubre Cantarell, ¿sí? Una reserva petrolera que, según los expertos le habían dicho al presidente López Portillo, podríamos tener petróleo en más de 900 años. Pero nos acabó, ya se acabó, ya andas dando las últimas eso de Cantarell, se lo acaban en casi 40. Bueno, y entonces López Portillo utiliza, repito, el petróleo. Déjenme ver, me parece que la fórmula, creo que es esta. A ver si es esta, a ver si hay algún químico entre el público me puede corregir, ¿eh? Porque tengo entendido que el petróleo, si mal no recuerdo, es un hectano. Bueno, creo que es eso. Bueno, creo que es eso el petróleo. Y efectivamente. Entonces, López Portillo inicia pues la explotación masiva del petróleo. ¿Sí? Llegamos a ser el quinto productor de crudo en el mundo, entre 1979 y 1980. Fuimos el quinto productor, detrás de la Unión Soviética, de la entonces Unión Soviética, los Estados Unidos, la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Superamos en ese tiempo a Venezuela, a Nigeria, a Irak y a Irán, que eran países, junto con la Arabia Saudita, de la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Que es cierto, la economía nacional efectivamente llegó a niveles que tenía de crecimiento del 6, 7, casi el 7% que tuvimos en los años 60, en los años del milagro mexicano, de los 50 y 60, pero, y otra vez, pero, vino un gran problema. Fue tanto el petróleo que se sacó, fue tanto los recursos que tuvo el gobierno, que se derrocharon de una forma verdaderamente grosera. Los gastos que hacía el gobierno eran verdaderamente escandalosos. ¿No les suena conocido eso? Y que el sexenio del presidente Portillo se caracterizó por esos gastos tan excesivos, por obras faraónicas, algunas buenas y otras de plano, pues quedaron en el olvido, hasta la Cangrejera. Ahí está el metro Línea 4, que parecen un white elephant, salvante blanco. Y al final de cuentas, todo tiene, como dicen, un final, pero un final que la verdad no quiero recomendárselos. Y vamos a irnos precisamente al año de 1980. El año de 1980, finales de 1980, ocurre esto, una guerra entre Irak e Irán. Dos países árabes, dos países petroleros, que se pelean por una situación geográfica, por una pequeña península que se pelearon desde hace muchos años. Y esto, desde luego, pues va a impactar en el mercado petrolero, desde luego en las bolsas de valores. Y algo muy importante, antes de esta guerra, o por esta guerra, el precio del petróleo, si mal no recuerdo, costaba esto, $60 por barril. Entonces, pues el gobierno mexicano tenía la idea errónea, sobre todo el presidente López Portillo, que el precio del petróleo podía subir más, ¿sí? Y por esta razón mantuvo el precio, ¿sí?, no importando los consejos o los mensajes que decía por parte del director de Pemex, el famoso Jorge Díaz Serrano, y también del secretario en aquel tiempo era, creo que el Fomento Industrial, que era el equivalente a la Secretaría de Energía actual, a José Andrés de Oteiza. Y tuvo que suceder lo que tenía que suceder. Cuando estalla esta guerra, obviamente la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Plus, como ahora le llaman, pues se reúnen en Viena, porque ahí está su sede, ya en Viena, en Austria, para discutir qué iban a hacer. Y acordaron, como debido a que esos países estaban en guerra, y a pesar de que estaba al margen de la guerra de estos dos países, deciden aumentar la producción de petróleo. Esto obliga
a países no petroleros, no de la OPEP, a sacar sus reservas, en este caso a Estados Unidos, a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética, y a Gran Bretaña a sacar sus reservas de petróleo. ¿Y para qué? Para el año 81, 1981, imagínense ustedes, el precio del petróleo cayó a, agárrense, a esto, a $9 por barril, purrum. Pero dijo el presidente López Portillo que era una crisis pasajera. Interpreten mi silencio. ¿Quién dice eso ahora, Bueno, ¿y qué ocurre? Bueno, pues esto colapsa las finanzas del país. Repito, la economía nacional estaba petrolizada, la gran mayoría, casi el 90% de los ingresos del Estado procedían del petróleo. Y al haber un gran manejo del petróleo, como lo he comentado a través de ese sexenio demencial, imagínense el sexenio de este señor con personalidades con su hermana, que acabó con el cine, Margarita López Portillo, con ese célebre jefe de la policía, que salió en una serie de Luis Miguel, ¿se acuerdan? Los que lo vieron desde luego, ese señor cocainómano, el negro Durazo, con el Partenón y varias cosas, pues fueron producto de esta situación. Y llegamos al año terrible de 1982. Estalla otra crisis económica que quisiera decirles, y para todos aquellos que creen que sí vimos la crisis del 2008, sí viví la crisis del 94, pero estas, las del 76 y 82, son quítate que te fue. Y no me gustaría, yo creo que los que la vivimos y sobrevivimos, no quisiéramos volver a ver una crisis como esta. Bueno, ¿pero qué pasó? Bueno, como les había dicho, el precio del petróleo se desploma de una forma bastante dramática. López Portillo desoyó a su director de Pemex, lo corre, y por cierto, antes del 82, se produce el primer gasolinazo de la historia. Sí, amigos y amigas. El precio del petróleo se mantuvo casi sin cambios desde hace más, creo que desde 1900, creo que desde 66, 68 me parece estuvo. No subió de precio en todo el sexenio de Luis Echeverría, pero cuando llega el de López Portillo en 1981, se anuncia el primer aumento a la gasolina en casi 30 años, más o menos. Costaba en aquel tiempo, si mal no recuerdo el litro, porque en ese tiempo además había una gasolina que era la Nova, una azul, creo que costaba 2 pesos, 2.50 me parece, y llegó a costar casi 4 pesos el litro. Mientras que el diésel estaba a 1 peso, subió creo que a 3.50. Imagínense ustedes, fue el primer gasolinazo de la historia. Bueno, pero vamos al año 82, regresamos al 82, porque efectivamente los recursos del gobierno pues estaban prácticamente en bancarrota. De hecho, el gobierno había dispuesto de las reservas de dólares que había, y vaya que más o menos las reservas de dólares que había en ese momento andaban por los 60,000 millones de dólares de aquella época, pues se vaciaron. Y tal parece, y vean ustedes en qué forma, la devaluación del peso. Cuando López Portillo inicia su mandato, lo inicia con 27 pesos por dólar. Pero para el año 82, que por cierto, a principios de ese año, había declarado, y en cadena nacional, dijo que iba a defender como peso el perro como peso, perdón, es al revés, que iba a defender el peso como perro. Y efectivamente, tan es así que lo defendió que llegó a esto, miren ustedes, a 130 pesos por dólar. Tremendo, ¿verdad? En esto en 6 años, Y tan es así que tuvo que utilizar algo que seguramente, espero que no se repita, amigos, no quiero que esto se repita. ¿Han oído hablar de esto? Los MEX dólares. Bueno, pues era una especie de pagar los intereses a las personas que tenían los dólares, que tenían cuentas en dólares en los bancos nacionales, y se les pagaba de acuerdo a la cotización bancaria. Esto sin lugar a dudas llevó a una crisis tan fuerte que la verdad el país sin dinero, aumento de la inflación llegó incluso casi a si mal no recuerdo, creo que anduvo hasta en 40%.
Con Echeverría esta inflación estuvo como por los 25% y con López Portillo casi anduvo en los 50%. Entonces, para limpiar su imagen, porque el señor ya, y echándole la culpa a otros, ¿no les suena conocido eso también? Bueno, pues entonces, el 1 de septiembre de 1982, para poder salvar su gobierno y dar un golpe, pues ahora sí que muy bien mediático y bien desconocido, hace esto. 1 de septiembre de 1982, le ponen muchos la nacionalización de la banca, yo les digo que no, es la estatización de la banca. La anuncia efectivamente en el último informe de gobierno de su gobierno, pues por cierto ese día lloró, estaba llorando. Pueden buscar el video ahí en YouTube, amigos, cuando estaba llorando y que pide perdón a todas las generaciones, incluyendo a la de ustedes. Y bueno, la mía, pues bueno, la que sentimos el trancazo, pues lo sentimos bien fuerte, ¿verdad? Y efectivamente, y este fue el resultado. Pero dicen algunos que López Portillo fue el último presidente de la Revolución Mexicana. Y efectivamente, porque después de que termina su administración en el año 82, llegaron los neoliberales, ¿sí? Aquellos que hoy están satanizando. Claro, no los defiendo para nada, porque también tuvieron su error. Ahí está lo que hizo Sáenz de Gortari con su intento del Tratado de Libre Comercio, que por cierto, los de la 4T andan aferrados a que se cumpla el TEMEC. Ay, por cierto, también hicieron bromas a López Portillo, Es más, estoy seguro que si viviéramos en esta época, hubiera habido, como hoy, los memes, hubiera sido uno fabuloso. Porque cuando pasó lo de la estatización bancaria y el control de cambios, que fue un total fracaso, había gritado, ¡no nos volverán a saquear! Y seguramente, y por ahí salió una caricatura de un dibujante, de un caricaturista muy bueno, que puso José el Saqueador. Me imagino que hubiera sido un meme extraordinario que hubieran puesto a este señor con el lema, así como decían, fue una obra de teatro ya en los 80 muy buena, José el Soñador, en los televiteatros que se cayeron en el terremoto de 85, por cierto. Hubiera sido muy bueno que hubieran puesto José el Saqueador. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este tema, amigos y amigas, ya para terminar este tema? Bueno, pues simplemente vean ustedes que la relación entre el gobierno y la iniciativa privada en los últimos años se deterioró bastante, y esto permitió la entrada de los neoliberales, que también tuvieron sus errores. Número 2, que estas políticas que vieron en el pasado, de alguna manera, quizá directa o indirecta, el actual gobierno quiere imponer. Eso de querer poner a Pemex como punta del eje de la economía nacional, aquí está la prueba. Y esto poco lo van a ver en libros de historia. Y yo creo que todo el mundo dicen que los neoliberales saquearon el petróleo. Fueron solamente ellos, como que ni se le dieron la puntilla. La estocada se la dieron los, no sé llamarles, nacionalistas, populistas, socialdemocráticos de rancios, no sé. Y una cosa sí es muy clara, amigos. Muchos de esos que vivieron en esta época están ahora en la 4T, quieren repetir esto. Y como dicen, bueno, decían los historiadores, bueno, queriendo imitar lo que decía René Descartes, que la historia se repite, pues no me gustaría que se repitiera esto porque fue terrible. Mucha gente sin trabajo, una miseria galopante. Y los tiempos de aquella época ya no son como los de ahora. Porque la gente, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo es posible la gente hizo nada? Bueno, porque estaba la poderosa maquinaria priista en aquella época. Y no sé ahora qué puede pasar, pero queda reflexión este tema, parte de la historia, y con esto terminamos el día de hoy esta sección de nuestro programa, Los Cuadernos de Polín. Habrá algunos más, esperando mejorar un poco en muchas cosas. Les invito a que me sigan en mi canal de Polín el Gansito Blanco, y que pasen buenos días, buenas noches y buenas tardes.